Evaristo Guzmán. El sufrimiento es algo maravilloso siempre y cuando tú lo vives en la presencia del Señor. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Ten presente que debes creer la palabra de Dios que proclamas y hacer de ella norma de tu vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El 21 de enero de 1990, Día de la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, se consagra como diácono al servicio de la Iglesia Evaristo Guzmán, uno de los 3 fundadores de la comunidad Siervos de Cristo Vivo. Es ordenado en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia en Nagua, República Dominicana, de donde era oriundo. Queremos felicitarlo en este día. Es el primero de la comunidad que recibe el diaconado. Ojalá con el tiempo sean muchos y que todos sean evangelizadores para extender el reino de Dios. Evaristo Guzmán, predicador extraordinario y discípulo del padre Emiliano Tardif. El Señor los unió en la evangelización, llevándoles a lo largo y ancho de Quisqueya y del mundo, predicando que Jesús está vivo, orando por los enfermos, confirmando el Señor la palabra que proclamaban con señales y prodigios. La verdad es que durante estos años, desde el 76, hemos podido predicar retiros juntos en muchos países de América Latina, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Fátima, donde encontramos ese lugar de la aparición de la Virgen tan bonito. Y yo le doy gracias a Dios por haberme dado un compañero de evangelización tan valiente como Evaristo. Y ahora el Señor pone en mi mente aquella palabra a las 11 de la noche en mi cama. Evaristo, Evaristo, caminarás de este a oeste y de norte a sur a llevar mi palabra. No tengas miedo, yo el Señor estaré contigo. Fruto de esta gran misión evangelizadora, sienten la necesidad de formar una comunidad. El Señor inspira el nombre a una gran testigo del amor de Dios, la señora María Armenteros, que a menudo los acompañaba en los viajes. Junto al padre Emiliano y Evaristo fundan la comunidad Siervos de Cristo Vivo el 28 de noviembre de 1982. Que el Señor ha suscitado una comunidad en la República Dominicana que ha tenido una experiencia inmensa del amor de Dios y que ha sido una bendición, no solo para los miembros que componemos la comunidad, sino para la iglesia dominicana y para otras tantas iglesias particulares donde se está haciendo presente el espíritu de la comunidad. Desde temprana edad, Evaristo mostró su adhesión a Cristo y a la iglesia, formando una hermosa familia con su querida Yolanda, y el Señor les bendijo con 4 hijos. Después de más de 2 décadas de evangelización junto al padre Emiliano, una honda pena lo embarga la mañana del 8 de junio de 1999 en Córdoba, Argentina, mientras ambos predicaban en un retiro para sacerdotes. Evaristo encuentra el cuerpo sin vida de su compañero y fiel amigo Emiliano. Y recuerdo que el primer viaje lo hicimos él y yo a México, y el último viaje donde él murió en Córdoba, y a mí me tocó encontrarlo allí en su habitación, ya su cuerpo se había quedado entre nosotros, pero el Señor se había llevado su espíritu para que viviera eternamente alabando y glorificando al Señor. Y esa es una alegría muy grande poder, con Padre Emiliano, la señora María San Giovanni, después de muchos años de evangelización, sentimos
la necesidad de fundar una comunidad. Como buen soldado de Cristo soportó muchas pruebas, librando su última batalla, la definitiva, cuando le diagnosticaron mieloma múltiple, un cáncer en los huesos, múltiples huesos espontáneamente fracturados y múltiples cirugías. Pero a pesar de su calvario, creció intensamente su amor por Dios. Te voy a decir algo que yo no sé si va a ser escandaloso. En esos 30 años y más de servicio en la iglesia y de acompañando a la comunidad y al padre Emiliano en la evangelización, y después el Señor quiso que lo hiciera con mi esposa y con otros miembros de la comunidad, salir a llevar el evangelio. La experiencia más maravillosa que yo he vivido en mi vida, no la he vivido en esos 29 años, la he vivido ahora, después de esta enfermedad, porque la unión con Dios ha sido tan profunda. Yo no podía jamás imaginar lo que era amar con dolor, y mientras más dolor yo he experimentado, más amor he sentido por el Señor. Te lo digo de otra manera, yo no podría vivir sin el Señor. Esto no se podría soportar sin el Señor. Y cuando Jesús, el Señor, está en nuestras vidas, todo es posible. Todo es posible. Él mismo afirmaría que el Señor Jesús le había cambiado su predicación de las manifestaciones del Espíritu, como en Pentecostés, a la predicación de la cruz. Pero jamás pensé yo que el Señor iba a cambiar mi predicación. Y ahora he comprendido en medio del sufrimiento y de mi calvario que el mensaje que cambió al mundo fue el mensaje de la cruz. De ese que habla San Pablo, de Jesús crucificado. Jesús hizo maravillas, hizo milagros, los evangelios están ahí. Pero el mensaje de la cruz es que cambió la vida de la humanidad. María Armenteros, cofundadora de la comunidad, escribió: A pesar de todo lo que vivía, supo mantener la sonrisa y llevar el consuelo a los que nos entristecíamos al verlo. Siempre tuvo presta la palabra de consejo al que la procuraba, e inclusive en varias ocasiones siguió predicando en los tiempos en que la enfermedad se lo permitió, como lo fue en el retiro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo el 29 de marzo del 2005, en el polieducativo del Colegio Loyola en Santo Domingo, República Dominicana, pocos días antes de su partida. El viernes 15 de abril del 2005, Evaristo Guzmán pasó a la vida eterna. Evaristo, al igual que el padre Emiliano Tardif, gritaste al mundo que Jesús está vivo, llevando en tu cuerpo las huellas del crucificado, y con la gran alegría de morir predicando, de morir con las botas puestas. Yo le tengo una buena noticia. Yo tengo la esperanza de morir con las botas puestas. A continuación, su última prédica sobre la importancia de escuchar al Señor. Dios siempre ha querido ser escuchado. A Él le complace que nosotros aprendamos a escucharle. Y Él es muy atento. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestras manos, es Dios quien nos habla a nosotros. Dios siempre habla. El problema es que no sabemos escuchar, porque somos personas por naturaleza distraídas. ¿Y qué se necesita para aprender a escuchar a Dios? Apagar los ruidos, apagar la bachata y apagar las murmuraciones interiores,
las quejas interiores y darle la oportunidad al Señor de que meta en el corazón de todos nosotros la única y la más necesaria de todas nuestras necesidades: aprender a escuchar a Dios. A través de todos los medios de comunicación, la mayoría de ustedes se entretienen con la televisión. Yo mirando esta tarde una discusión de unos periodistas muy prominentes sobre el caso de la americana que tiene 15 años viviendo artificialmente. El esposo entiende que no debe seguir viviendo de esta manera artificial, pero los padres, que son católicos, están en contra de la eutanasia. Y la Iglesia también se ha pronunciado. Y escuchaba a un periodista hoy decir que como el Papa no tiene hijos, no sabe lo que ella está sufriendo. Que lo mejor que el Papa y la Iglesia se ocupe de los asuntos religiosos y que no se meta con esos asuntos. Entonces, si uno no tiene los oídos abiertos, uno poco a poco se va contaminando con esta serie de reflexiones que ellos lo dicen con una autoridad que cualquiera se lo cree. Ellos dicen: yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Nadie puede decidir por mí. Ahora yo pregunto a todos ustedes, levanten la mano lo que compraron la vida. La vida viene de Dios. La vida nos las ha dado Dios. Y Dios quiere que aprendamos a respetar la vida. La Iglesia no puede estar de acuerdo con los abortos, porque en este año que pasó hemos tenido en el mundo 50 millones de abortos. 50 millones de niños indefensos, de criaturas que fueron abortadas, porque hay que controlar la natalidad. Entonces, tenemos que estar atentos, porque a través de todos esos acontecimientos, Dios nos está hablando. La Iglesia siempre va a estar defendiendo la vida, porque Dios ha puesto delante de nosotros vida y felicidad. También ha puesto delante de nosotros la muerte y la desgracia. Y Él nos da la libertad para que nosotros aprendamos a escoger no la muerte y la desgracia, sino la vida. Y es por eso que Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Él es el buen pastor, y todo creyente bien formado tiene que estar al lado de los que aman la vida, de los que defienden la vida, y estamos llamados a promover la vida, y estamos llamados a vivir. Y nosotros no debemos decidir sobre nuestra vida. Solo el que nos dio la vida tiene derecho a decidir sobre nosotros. Y es por eso tan importante aprender a discernir ese bombardeo anticristiano que muchas veces nos llega a través de los medios
de comunicación. Una necesidad que hay de que aprendamos a escuchar. Porque la mayoría de las personas tienen como una mezcla. Están escuchando muchas voces en el mundo. Y sin embargo, no han podido, repito, discernir la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué pide de cada uno de nosotros? Pero yo voy a tratar de que ustedes, que son tan generosos, me ayuden un poquito más. La mayoría de las personas que va a la iglesia, que va a la misa, participa de la liturgia, de la palabra, escucha la palabra de Dios, escucha el Evangelio, las homilías en iglesias distintas, y al salir de la iglesia, si se hiciera una encuesta, cosa que no se hace por respeto a la persona, la mayoría al salir de la iglesia se nos olvida qué se dijo en esa iglesia, qué Dios nos está diciendo. La mayoría de, quizá ojalá que no haya nadie aquí, cantidad de personas que van a los retiros, que no se pierden un encuentro, pero como tienen sus oídos tapados y su corazón endurecido, son como los patos que se meten en el agua. Y una de las características de los patos es que se meten en el agua, pies y pata con todo y pluma, y cuando sale del agua se sacude, se queda tan seco como cuando se metió al agua. La mayoría de la gente va solo a la iglesia por costumbre y tradición. Y viven escuchando mensajes. Y viven participando en muchos encuentros. Y sin embargo, la mayoría de las personas no cambian de vida. ¿Y por qué no cambian de vida? Porque no han escuchado la voz de Dios. Es lo que el venerable salmista decía al pueblo de Israel en el Salmo 94. Ojalá ustedes puedan hoy escuchar la voz de Dios y no se endurezcan sus corazones. Ojalá puedan escuchar la voz de Dios y no se endurezcan sus corazones. Yo creo que hay muchas personas, por la experiencia que Dios me ha permitido vivir, que se van como inmunizando y llega un momento que han participado en tantos retiros que después llega y nada le dice nada. Y lo triste es que en esta sociedad está surgiendo dentro de ella misma los creyentes indiferentes. Saben que están en pecado, fuera de la gracia de Dios. Han escuchado la palabra de Dios por años, porque participan en todo, pero no dan el paso, como el profeta Isaías, en el testimonio de su vocación, para decirle al Señor: heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto para que tú me mandes.
envíame a mí. Personas que tienen 10, 15 años viviendo maritalmente fuera de la gracia de Dios, como hace más o menos un mes, una señora fue a mi casa a ver cómo estaba de mi salud. Y dice ella que ha procreado con su esposo 7 hijos. Y ella se ha sentido muy tocada por el Señor. Y ella invitó a su esposo para darle entrada a Jesús en su casa. Y él le dijo, déjame pensarlo todavía. 15 años y 7 hijos, déjame pensarlo. Y otra señora propuso algo similar a una señora en Matanzas de Nagua. Después de un seminario de vida en el Espíritu, llegó a su casa entusiasmada y le dijo a su esposo, he encontrado al Señor. Es tiempo de que como familia busquemos de Dios. Y el primer paso es casarnos por la iglesia. Y él respondió, ¿se te olvidó que la mujer de mi matrimonio no ha nacido todavía? Y ella se quedó mirándolo y le dijo, ¿tú estás seguro de lo que está diciendo? Que la mujer de tu matrimonio no ha nacido todavía después de 18 años de unión natural que hemos procreado. Pues a partir de hoy, búsquese otra, pero yo jamás seré mujer suya. Y yo voy a buscar a partir de hoy la salvación. Lárguese de aquí. Y esta mujer se quedó sola. Y le dijo, yo te voy a demostrar que no te necesito a ti para poder echar hacia adelante mi familia. Solo Cristo me basta. Y se quedó sola. Se quedó sola, nunca se volvió a casar y educó a todos sus hijos. Yo creo que las mujeres blanditas, esas mujeres blanditas que hay, que creen que si el marido se va, el mundo se acabó. Esas mujeres bragueteras que hay, son capaces de vivir como esclava, porque el que vive en el pecado es un esclavo, por los caprichos de las personas que están a su lado. Yo no estoy motivando a nadie a la separación, es lo contrario, pero yo creo que todos debemos esforzarnos para alcanzar la salvación. Y la salvación es para todos, no solo para los sacerdotes y las religiosas y las personas consagradas. Todo el pueblo de Dios está llamado a vivir la experiencia de la salvación. Y esto lo entendió muy bien Moisés y quiso ayudar al pueblo de Israel a que también asimilara esta gran verdad. Moisés entendía que para poder crecer en el amor a Dios, para poder llegar a tener una relación íntima con el Señor, hay que escuchar a Dios. Porque Dios siempre habla. Y habla
de mil maneras. Nos habla a través del sufrimiento por el que yo estoy pasando. Yo soy un paciente de cáncer y estoy aquí. Me dijeron que si quería que predicara sentado. Digo, no, el Señor se merece. El reino de Dios como lo soy yo ahora, como lo fue el doctor Contín anoche, esté sentado. Yo le tengo una buena noticia. Yo tengo la esperanza de morir con las botas puestas. Y Moisés quiso que el pueblo de Israel aprendiera a escuchar a Dios. Y le dijo, ¿ustedes quieren amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su ser? Sí, pues escúchenlo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 4, Moisés le dice al pueblo de Israel, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y no hay otro. No hay otro. El Señor nuestro Dios es el único Señor y no hay otro. Importante. ¿Qué nos quiere enseñar Moisés? Que escuchar es amar. El que ama, escucha. El que no ama, no tiene tiempo para escuchar al otro. Cuando ustedes oyen, sobre todo los que trabajan con familia, a una mujer que dice, es que mi marido no me escucha, ella está diciendo de otra manera, es que mi marido ya no me ama. Porque si él no te escucha, si no tiene tiempo para escucharte, este hombre no te ama. Porque amar es escuchar y escuchar es amar. Cuando los papás tenemos dificultad con nuestros hijos y hay uno que nos sale travieso y los amigos nos dicen, mira Evaristo, mira Yolanda, ese muchacho te va a causar muchos problemas. Y Yolanda y yo le decimos a ese amigo, ve a ver si tú nos puedes ayudar con él, porque ya él no nos escucha. ¿Qué quiere decir Evaristo y Yolanda? Ya lo peor que le puede pasar a un hijo es no escuchar a sus padres. Y cuando un hijo, una hija, no tiene tiempo para escuchar a su papá y a su mamá, será su vida una tragedia. Porque si no escucha a su papá y a su mamá, entonces va a escuchar a otros amigos, a otras amigas, que muchas veces no son lo más indicado para orientarlos cuando vienen las dificultades. Necesidad de escuchar al hermano. Necesidad de escuchar a Dios en la oración. Necesidad de escuchar a Dios que nos habla a través de su palabra. Necesidad de escuchar a Dios a través de la iglesia.
que es madre y maestra. Por ejemplo, todos nosotros hemos vivido y hemos sufrido lo que hace unos días se comenta de unos 2 diáconos que están presos. Y de acuerdo a los análisis de los comentaristas a través de la televisión, es como si el mundo se hubiera acabado. Y le caen encima a la iglesia, y que la iglesia tiene la culpa. Ahora yo me pregunto, en la República Dominicana creo que hay alrededor de unos 400 diáconos. Y de esos 400 diáconos, 2 tienen dificultad y han sido motivo de escándalo. Entonces ya los demás diáconos no sirven. Aquellos que nos estamos esforzando por vivir el Evangelio, por vivir de acuerdo a los criterios del Evangelio, entonces ya no valen. Por ejemplo, todos ustedes saben que la iglesia ha sido sacudida por los escándalos en Estados Unidos. Se habla de alrededor de 5,000 sacerdotes que han hecho cosas que a todos nos ha dolido, porque ellos son hermanos nuestros y no podemos alegrarnos de cosas así. Y yo estaba en Puerto Rico cuando se destaparon esos escándalos. Y me pidieron mi opinión, porque delante de mí estaban algunas personas diciendo, se acabó la iglesia de Estados Unidos, se hundió con estos escándalos. Porque hay personas que tienen una mentalidad fatalista. Y yo le dije, pero ven acá, de acuerdo a lo que yo he podido entender, en Estados Unidos hay alrededor de 45,000 sacerdotes. Y de los 45,000 sacerdotes, hay 5,000 que han sido motivo de escándalo y lo lamentamos mucho. Pero hay 40,000 que se están esforzando por vivir su fe y por dar testimonio y por ser transparencia de Dios en la iglesia. Entonces la iglesia no se ha acabado, la iglesia está viva. Es lo que nos decía el doctor Contín anoche, las puertas del infierno no la vencerán. ¿Por qué no la vencerán? Porque Jesucristo es el Señor de la iglesia, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el Señor. Y contra Él nadie puede. Él es la roca eterna del amor del Padre. Y dichosos los que confían en Él. Y dichosos nosotros que estamos escuchando lo que estamos escuchando de parte de Dios en esta noche. La iglesia es invencible. Siempre a lo largo de los siglos han habido escándalos. Obispos, papas que han cometido errores. Sin embargo, la iglesia sigue. Una vez decía un cura, tiene que ser santa la iglesia, tiene que ser divina la iglesia, porque si los curas y las monjas no hemos podido acabar con ella, es porque es santa. Con la iglesia no hay quien pueda, por bombardeada que sea, con la iglesia no hay quien pueda. Por eso, en esta noche, yo les invito que le pidan a Dios conmigo, que le dé la oportunidad, que les regale a cada uno de ustedes el don de escuchar a Dios. A Dios se escucha en el corazón. A Dios se escucha en el corazón. Fíjense lo que dice el apóstol San Juan, para que ustedes vean el interés de Jesús
de que nosotros lo aprendamos a escuchar. En el capítulo 8, en el versículo 45, dice: pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo pecado alguno? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Escuchen, estén atentos ahora. Versículo 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no las escuchan. Una sentencia muy fuerte. Y nosotros le vamos a decir ahora: cierra tus ojos y abre tu corazón. Señor Jesús, siempre he aspirado a ser un hombre de Dios. Y quiero ser cada día más un hombre de Dios. Y tú has dicho que para ser un hombre de Dios tenemos que escuchar tu palabra. Nosotros no queremos ser de esa gente que no escucha la palabra de Dios, porque esos no son de Dios, porque no la quieren escuchar. Abre nuestros corazones, Señor, y capacítanos para escuchar tu palabra. Amén. Yo estoy convencido de que mi crecimiento en la vida espiritual se debe precisamente a esto. Creo que muchas veces yo he comentado en retiros diversos y andan por ahí unos cassettes, mi primera experiencia cuando el Señor cambió mi corazón. Y lo resumo. Cuando estaba pasando por una vida de desierto, de dificultad, de aridez espiritual, el Señor, después de un fin de semana de retiro, fui a su presencia al sagrario y en oración profunda le dije: Señor, dame un corazón que pueda escuchar a Dios. Yo quiero conocer tu corazón. Dame a conocer lo íntimo, lo profundo, lo ancho, alto, largo. Y repito, lo profundo de tu corazón. Y después de una larga meditación en silencio, el Señor me mostró en una experiencia espiritual el océano Atlántico y me dijo: ¿ves el mar? ¿Ves lo hermoso que es? Así cuán inmensas son las aguas del mar. Así es mi amor por ti. Y eso que las aguas del mar son finitas, pero mi amor por ti es infinito. Yo te amo. Imagínense, mi mamá nunca me pudo decir que me amaba porque ella murió hace 50 años. Yo estaba muy niño. En una familia campesina, yo nunca oí esa palabra. Y cuando Dios me la dijo, mi corazón saltó de gozo. Fue como una exultación, una alegría tan grande.
saber que Dios me amaba. Y es la experiencia más maravillosa que un cristiano puede vivir en estos días santos. La experiencia de un Dios que ama. Esa palabra de Moisés la podríamos traducir de otra manera. Cuando él dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y no hay otro. Tú lo debes amar con todo el corazón. Eso podríamos decir: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios te ama. Y es la gran noticia. Y es lo que el mundo necesita: descubrir a un Dios que nos ama. Recuerdo que en un trabajo de pastoral en la parroquia tuvimos muchos acercamientos a la vida de prostitutas, y una de ellas nunca nos aceptó que fuéramos con el grupo a orar allí al prostíbulo, porque ella decía que eso no iba. Y me sorprendió, en una Semana Santa como esta, me sorprendió mucho, porque ella no nos permitía en la casa, pero sí no nos prohibía ir a los vecinos, y ella escuchaba la palabra de Dios. Y recuerdo que una Semana Santa ella fue a mi oficina cuando tenía mi negocio y se para delante de mí. Comienzan a salir unas lágrimas de sus ojos, muy espesas. Y yo la dejé llorar y le pregunté: Lucila, ¿qué te pasa? ¿Tiene algún problema? Dice: no, yo no lloro de tristeza. Yo estoy llorando de felicidad. Digo: ¿y cuál es tu felicidad? Y ella me dijo: es que por primera vez en 52 años de edad he tenido mi encuentro con Cristo. La buena noticia: yo he encontrado a Cristo. Dígaselo a su vecino. Oye, pero ustedes son muy finos con los brazos cruzados. Yo he encontrado a Cristo. Suelten esos brazos, tócale, pínchalo. Yo he encontrado a Cristo. ¿Y saben lo que pasó? El prostíbulo se cerró al pecado y se abrió a Dios. De ese Jesús es que nosotros hemos venido a hablarle aquí. No hemos venido a hablarle de política, ni de economía, ni que la cosa está mala, que los precios no han bajado. Ese es el rosario de toda la vida. Hay gente que no sabe rezar el rosario, pero se sabe toda la noticia del día. La noticia más grande es que cada uno de ustedes puedan ser testigos al llegar a su casa con una sonrisa, llenos de alegría. He encontrado a Cristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Porque cuando Jesús, con su amor, cambió mi vida, yo llegué a la casa, vuelto loco, y Yolanda me decía: ¿y qué es lo que te pasa? ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú tienes una felicidad demasiado grande. Y yo le dije: es que el amor de Dios se ha derramado en mi corazón. Esa es.
En el capítulo 14, en el versículo 23, dijo Jesús: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Hijos, tú amas a tus padres, tú le vas a hacer caso a tu papá. ¿Tiene aversión contra tu papá y tu mamá? Tú no le vas a hacer caso a tu papá y a tu mamá. Yo me sorprendo mucho en los retiros, en los encuentros de matrimonios, ver que muchos hombres que son muy ocupados, que tienen muchas obligaciones, no tienen tiempo de escuchar a su esposa para tratar problemas con los hijos, no tienen tiempo de escuchar a sus hijos. Sin embargo, son tan generosos que le pagan a los psicólogos y a los psiquiatras para que se los escuchen. Son muy generosos. Como yo no tengo tiempo para escucharlos, porque tengo demasiado trabajo, y cuando llego a la casa estoy muy cansado, entonces yo les voy a dar dinero para que el psicólogo y el psiquiatra se los escuche. ¿Creen ustedes que está correcto eso? Esa necesidad que tenemos todos nosotros de escucharnos. Tenemos que crecer en el amor. Nosotros no podemos venir a estos encuentros y ocupar una silla y salir de aquí como la gallina debajo del fogón, que se mete, se llena de tierra, pero cuando viene el ama de casa y la espanta, deja toda la tierra allí y sigue siendo gallina. Hay necesidad de que nosotros crezcamos en la escucha de la palabra de Dios. Un testimonio y termino. En un momento en que yo sentía la necesidad de crecer como persona, crecer en mis negocios para poder darle una mejor educación a mis hijos, como que era un tiempo especial y yo tenía mucho afán por las cosas materiales. Para mí lo importante era echar hacia adelante el trabajo, mi negocio. Y en medio de esa situación, el Señor me enamoró. Ustedes no sabían que el Señor enamoraba a la gente. Pues miren, Él me enamoró y yo le di amores. ¿Saben? Y recuerdo que el padre Emiliano me había pedido acompañarlo en un retiro en una comunidad parroquial. Y cuando llegué allí a la casa, muy inquieto porque ese día era 23 de diciembre y había mucha gente en mi negocio, yo pensaba en lo que iba a dejar de vender y todas esas cosas, muy preocupado por lo material, con mucha inseguridad. Cuando estoy en la casa lavándome las manos para tomar la Sagrada Biblia, oí una voz: Evaristo, Evaristo. Con las manos mojadas salí afuera y le pregunté a la joven que nos ayudaba en la casa: ¿quién me ha llamado? Dice: no, aquí no ha entrado nadie. Vuelvo otra vez a la habitación. Cuando ya me estoy secando las manos: Evaristo, Evaristo,
ocúpate de mis cosas y yo me voy a ocupar de las tuyas. Como yo no soy tan inteligente, ustedes saben que yo no soy inteligente, soy un pobre campesino de Nagua. Él me lo dijo de esa manera y yo lo entendí. Porque si me lo dice como lo leyó el doctor Contín anoche, que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se nos dan por añadidura, yo personalmente no hubiera entendido nada. Pero cuando él me dijo, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Y 2 o 3 noches después me dijo, ¿sabes? Te he escogido. Tú irás de este a oeste y de norte a sur a llevar mi palabra. No tengas miedo. Yo soy tu Dios y estaré contigo. Y aquí estamos, para dar gloria a Dios. Resumo, esta Semana Santa es una oportunidad que la Santa Madre Iglesia nos ofrece para apagar todos los ruidos interiores y exteriores y escuchar a Dios. Dios quiere hablarnos. Nosotros debemos tener muy en cuenta todos los actos litúrgicos que la Iglesia nos ofrece. ¿Cómo perder el Jueves Santo, lavatorio de los pies, si es el día de la institución de la Eucaristía? Si fue el día en que el Señor ordenó a los apóstoles para que fueran ministros de la Eucaristía. La Eucaristía no es un invento de ningún papa. La Eucaristía, nadie puede decir en la Iglesia, yo me la inventé. La Eucaristía, quien se la inventó fue Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y saben una cosa, la Iglesia desde siempre entendió que se trataba de su cuerpo físico, de su sangre. Jesús está físicamente presente en la Eucaristía y nosotros no lo vemos, pero Él sí nos ve. Y lo importante no es que nosotros lo veamos a Él, lo importante es que Él tiene sus ojos sobre cada uno de ustedes que son sus amigos. Ustedes están sentados como discípulos escuchando al Señor. No tengan miedo. Y escuchen lo que dice San Pablo, el apóstol Santiago, y termino. Queridos hermanos míos, oiga qué cosa más bella, ¿eh? ¿Cómo dice él? Lo que quiere decir que todo hombre, toda mujer es mi hermana, es mi hermano. Dígale al vecino, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Dice así la palabra. Recuerden esto. Vamos a ver, las orejas. Recuerden esto. Suban la voz. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar.
y enojarse. Pero no basta, escuchen ahora, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Que Dios los bendiga.